Muy buenas tardes a todos. Vamos a pasar con un debate académico, como comentaban, sobre la estabilidad jurídica del título constitucional del Canal de Panamá, y para eso contamos con 4 destacados panelistas. Damos la bienvenida al doctor Alfredo Ramírez, quien fue miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá entre los años 2000 y 2013 y miembro de la Comisión Presidencial a cargo de las reformas constitucionales relativas al Canal de Panamá para 1994. Damos la bienvenida también al doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático y coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, al doctor Rigoberto González Montenegro, ex procurador de la Administración, y al doctor Jorge Eduardo Ritter, ex canciller y ex ministro de Asuntos del Canal. En este debate académico vamos a estar explorando qué significa el proceso constituyente en el que se prepara el Estado panameño para iniciar para el título constitucional del Canal de Panamá. Y para eso le vamos a pedir a cada uno de los participantes que presente una posición inicial en aproximadamente 1 a 2 minutos. Iniciamos con el doctor Alfredo Ramírez. ¿Qué significa un proceso constituyente para el título constitucional? Bueno, la iniciativa de iniciar un proceso constituyente originario es una empresa muy ambiciosa, profunda, que abarca múltiples facetas, todas las facetas realmente de la vida nacional y de la estructura del Estado. Está embarcado en un proceso de modernización del Estado panameño. Y eso es un proyecto que plantea retos y requiere esfuerzos que rebasan realmente el título constitucional, que es el tema fundamental que nos trae aquí ahora. Yo no creo que este es por lo menos para mí no es el momento de apreciar o justipreciar estos esfuerzos que adelanta el despacho del doctor Bernal, y que está embarcado en una muy profunda proceso de divulgación y educación en torno a este ejercicio. Yo sí puedo puntualizar 2 cosas en torno al título constitucional y cómo potencialmente puede ser afectado por este proceso constituyente. El título constitucional es el fruto de una serie de circunstancias y de actores muy especiales, muy singulares que vivió el país. Y no me voy a extender sobre esto porque ya se ha hablado de él. Pero lo cierto es que el país acababa de salir del trauma, del fin de la dictadura militar, de la invasión estadounidense. Los panameños nos preguntábamos a nosotros mismos si realmente el proyecto político panameño si los panameños podíamos vivir en paz y en libertad, era realmente viable. Y estas mismas preguntas se hacía el mundo. Estas circunstancias quizás son irrepetibles, pero es mi opinión que ellas, en lugar de obstaculizar, facilitaron lo que ya se hacía sumamente apremiante, que era la reversión del tratado, y que sería una segunda catástrofe nacional que el país no estuviese preparado para asumir esa responsabilidad. De forma que yo creo que estas circunstancias favorecieron que los panameños de diversos signos y de diversas corrientes políticas pudiésemos ponernos de acuerdo. Pero el mensaje en torno a este punto es que no todo estaba escrito. El resultado que fructificó en el título constitucional pudo no haber sido así. Yo no sé cuáles hubieran sido las consecuencias de no haber logrado el país alcanzar ese acuerdo, pero evidentemente hubieran sido funestas para el país, pero pudo no haber sido así. Y los panameños pudimos pues empinarnos sobre una serie de polarizaciones y de diferentes y resentimientos y rivalidades y resolver el tema del título constitucional. Y lo segundo
que yo apuntaría es que bajo cualquier rasero, de cualquier parámetro en que se mida, el proyecto de la reversión y del ejercicio de Panamá y de la administración de Panamá del canal ha sido exitoso, rotundo. No voy a insistir sobre el tema, ya lo han explicado lúcidos expositores aquí. Pero lo que vale la pena resaltar es que eso ha sido posible, en parte, por el título constitucional, por los principios fundamentales que establece el título constitucional, en el que rápidamente, quizás desde la primera comisión presidencial que se designó y aún antes, con algunos ejercicios de discusiones públicas sobre el tema, se resumían fundamentalmente a que el canal debía ser especialmente autónomo. Y recalco especialmente porque ya los panameños tenemos muchos ensayos de autonomía y de descentralización y de entidades semiautónomas y no han producido el resultado que se desea. Entonces se creó el consenso de que la entidad debía revestir de unos atributos de autonomía especialísimos que la protegieran de los vicios que lastran la administración pública en Panamá tradicionalmente. Y para ello se requería, evidentemente, porque si no, no sería jurídicamente posible hacerlo, que tuviesen rango constitucional, porque de lo contrario chocarían con numerosas normas de la Constitución. Y en segundo lugar, porque eso les daba la estabilidad necesaria para que no fuese fácil reformarlas. Entonces, lo que apunto es que el título constitucional ha sido parte fundamental de una, como citando a Mario Galindo, de una historia de éxitos. Y otro tema que me parece importante es que ellos no han impedido la evolución del canal. El canal que tenemos hoy, 26 años después, no es el mismo canal que teníamos en el año 2020. Ni en su infraestructura, ni en su manera de gestionarse, ni en su manera de atender a sus clientes, ni en manera de manejar sus relaciones con el recurso humano de la entidad. De forma que yo no anticipo o opino, y esto no es más que una opinión, que el título constitucional y la ley orgánica que lo desarrolló y lo profundizó son instrumentos que me parecen hoy idóneos para adelantar los múltiples proyectos que en las diversas ramas adelanta el canal. En síntesis, yo diría que el título constitucional es hoy repito, un vehículo idóneo para alcanzar los logros fundamentales del canal. Toda obra humana es susceptible de mejorarse, toda obra humana es perfectible, y el canal no escapa a ello. Si un proceso constitucional, de revisión constitucional originario, pudiese aportar mejorías, es posible, todo es posible. Yo opino, sin embargo, que esos beneficios no serían significativos en el esfuerzo de lograr que el canal y la ACP sigan siendo la médula del motor de desarrollo que constituye todo el ecosistema comercial y empresarial que surge alrededor de ello. De forma que, puesto en otro giro, de las múltiples temas que saltan a la mente, que es imperioso, que es urgente, que es necesario abordar en una revisión constitucional, sea esta la forma en que está organizada la Asamblea Nacional, sea esta los circuitos electorales, la segunda vuelta, el Tribunal Constitucional, los municipios, el canal y el título constitucional, por lo menos en mi opinión, no estarían en el último lugar, o si no en el último lugar, entre los últimos lugares que requieren revisión. Doctor Bernal, ¿cuál es su posición con respecto al título constitucional en medio de un proceso constituyente? Sí, en primera instancia, muy buenas tardes a todos los conciudadanos aquí presentes y mi agradecimiento a nombre del equipo de la Secretaría Presidencial de Asuntos Constitucionales
el poder estar aquí en este evento. Definitivamente que nos congratula de sobremanera que sea la autoridad del Canal de Panamá la que tome la iniciativa de abordar este tema en momentos en que nuestro país se encuentra, aunque muchos dudan de lo mismo, en un proceso constituyente de renovación constitucional, de alcanzar una nueva constitución en vista de que la actual va a cumplir 54 años y no fue formulada para establecer una democracia. Entonces, se lleva la ventaja ahora en este debate nacional que tenemos que tener hacia una nueva constitución, de que se tiene un título del canal que cuenta con una serie de parámetros mucho más actualizados que la propia Constitución, porque la Constitución data del 72, el canal llegó a nuestro país en el 31 de diciembre del 99 y aporta definitivamente algunos conceptos que son básicos en esa necesaria reestructuración del Estado panameño que tiene que hacerse. Ninguno de los órganos del Estado, porque el problema nuestro es estructural, aparte de cultural, ninguno de los órganos del Estado hoy por hoy está cumpliendo las atribuciones y las funciones que corresponden a un Estado moderno. Entonces, la tarea de una nueva Constitución es, entre otras cosas, modernizar el Estado. Y esa modernización es básica no solamente para la población panameña, sus derechos y sus garantías, sino también para el propio canal, que es de todos, porque nosotros tenemos que contar con un Estado fuerte en el sentido de tener instituciones democráticas, procedimientos apropiados que garanticen esa seguridad jurídica no solamente a la población, sino también a esa responsabilidad internacional que supone para Panamá como Estado, como nación, como país, como república, el ser el que conserva, el que mantiene, el que protege, el que defienda, el que cuida el canal. Entonces, viendo yo el programa que han tenido a bien elaborar para esta actividad y esta participación con los distinguidos colegas y compatriotas, me parece a mí que afortunadamente se estableció este punto de la estabilidad jurídica del título constitucional del Canal de Panamá, porque el hecho de que se esté proponiendo una nueva constitución es para construir, no es para destruir, es para construir un Estado moderno. Nosotros estamos extremadamente atrasados, no solamente en aspectos jurídicos, sino también en una serie de cuestiones institucionales que requieren del concurso de todos, y por eso se ha dicho de un principio que si nueva constitución va a haber, tiene que ser mediante los pactos que tenemos que establecer entre todos para que sea una constitución de todos, con la participación de todos, y que termine siendo una constitución de todos, para lo cual se ha elaborado en borrador todo un calendario que está respetando casualmente no solamente las autoridades que fueron electas en el 24 para que no se hable de ningún tipo de desestabilización, sino que se le está pidiendo la contribución a todos los sectores del país. En estos últimos 20 meses la Secretaría y su equipo ha estado en todas las provincias alfabetizando, conversando, invitando a participar, recibiendo toda una serie de preguntas, de interrogantes, de aportes, de iniciativas, de creatividad sobre todos los sectores juveniles de este país. Y hay algo que nosotros podemos decirle a ustedes aquí, en toda sinceridad, que en todas las conferencias, charlas, mesas redondas, seminarios, cabildos que hemos tenido, que nos ha permitido a la fecha de manera presencial llegarle a 500.000 de personas, salvo aquellas instituciones públicas que no nos lo han permitido, en ningún momento ha habido de parte de la población panameña cuestionamiento alguno a lo que se refiere al canal, muy por el contrario. En los simulacros de constituyente que hacemos, que consisten en reunir ciudadanos y darles temas de qué cosa ustedes quieren que se cambie, allí en ningún momento se ha entrado a decir que el canal esto, nada. Al contrario, el panameño siente que el canal es suyo. Lo que quiere es que poder disfrutarlo más y mejor en todos los aspectos. Así que por ese lado, yo sé, y todos sabemos aquí, porque que hay voces agoreras y gente que anda sembrando confusión, que es aparentemente el último deporte que se practica con mayor cotidianidad en este país, haciendo ver que una nueva constitución, hay unos que dicen que no es el momento, hay otros que dicen que están de acuerdo con una nueva constitución, pero no es el momento. Otros crean zozobra donde lo que se está buscando casualmente es que nosotros llegamos como sociedad, como nación, como Estado, como país, como república,
a establecer un mínimo común denominador hacia una nueva constitución que nos permita catapultar y tener en este país una serie de instituciones que, si hay algo, repito, que deben garantizar prima facie, ¿verdad?, es no solamente los derechos y deberes, la seguridad jurídica y demás, el debido proceso, etcétera, unos órganos del Estado verdaderamente modernos y no los disfuncionales que hoy tenemos, es que nosotros podamos tener ese Estado fuerte, que es el que le va a servir de mejor garantía al canal para cumplir no solamente con sus funciones como vía acuática internacional, sino también como lo que viene siendo para el panameño un orgullo de poder contar y de poder dar un servicio al bendito promundo de beneficio que desde 1903 engalana nuestro escudo. ¿Qué mejor protección para el canal que una sociedad que cuenta con la seguridad jurídica de una constitución moderna, de una constitución que garantice esa participación ciudadana que se requiere en todos los asuntos públicos para que lo público sea cada vez más público? Yo creo que nosotros tenemos conjuntamente una tarea a llevar por delante. Siempre he considerado, y no, yo creo que en la mente todos los tenemos, nosotros necesitamos, sí, un canal para el país, no un país para el canal. Pero necesitamos también un Estado que le garantice a los usuarios de ese canal, que somos en primera instancia los panameños, aunque no tengamos barcos, tenemos muchos barcos con bandera panameña, pero que yo sepa, los panameños no tenemos muchos barcos, pero que le garantice al pueblo panameño que ese bien, que ese bien que nosotros tenemos, que regresó finalmente a nuestras manos, va a preservarse. ¿Y quién es la mejor garantía para esa preservación? Es la población panameña, que se sienta segura en un Estado con instituciones democráticas, participativas, fortalecidas a través de este proceso que se está llevando de alcanzar una nueva constitución. Y yo aprovecho la ocasión, la oportunidad, la tribuna, para invitar a todos los presentes a que se incorporen a conversar sobre el por qué, para qué, el cómo de esa nueva constitución y qué podemos todos y cada uno de nosotros aportar. Y que no estemos poniendo la carreta delante de los bueyes pensando que una nueva constitución una nueva constitución nos va a traer la oportunidad finalmente de poder alcanzar ese nivel de Estado constitucional que hoy no tenemos. Así que bienvenido a este Congreso, esta actividad que se ha organizado, porque a nosotros en nuestra tarea de alfabetización constitucional es un aporte básico, y créanme que lo vamos a utilizar para poder decir: hay de parte de los encargados del ACP una inquietud a favor de una nueva constitución que preserve y garantice no solamente el título del canal, que preserve y garantice el título que tenemos derecho todos los panameños a disfrutar de una sociedad y de un Estado verdaderamente democrático, tarea que debimos haber emprendido al día después de la invasión y que no la hemos, creo yo, terminado de empezar, y tenemos una oportunidad de oro con ese cambio constitucional que va más allá del prurito de tener una nueva constitución, sino el de poder tener una sociedad donde nosotros podamos tener los instrumentos para avanzar en todo y salir de una serie de flagelos que también le están haciendo daño al canal, como son la corrupción, la impunidad, la burocracia, ¿verdad? Y para no buscar ejemplos en el siglo XX ni el año pasado, nada más con lo que está pasando como ejemplo acabadísimo de corrupción, impunidad, burocracia y, diría yo, salvajismo, en lo que estamos viviendo con la Universidad de Chiriquí. Eso nos debe llevar a nosotros a considerar que aquí hace falta un reordenamiento jurídico serio que proteja también la educación del país, que se requiere también para poder tener un canal abierto 24/7 al servicio de los panameños y de la sociedad mundial a la cual pertenecemos. Muchísimas gracias. Pero para puntualizar, doctor Bernal, ¿usted considera que en el proceso constituyente se debe abrir a consideración el título constitucional o puede estar bloqueado? Esa no es una decisión que me pertenece a mí. Yo tengo una opinión. En un proceso constituyente se debe hablar todo, pero también en un proceso constituyente, como ha ocurrido en otras sociedades, se llega con pactos, ¿verdad? Se llega con acuerdos y perfectamente se puede establecer, en el caso del título del canal, que creo yo que es el propósito de este evento que se organiza hoy y mañana, es ilustrar a la población la ventaja que tiene preservar ese título. Doctor González, ¿se puede tener un proceso constituyente bloqueando
un capítulo específico, o sea, tomando en cuenta lo especial que es el título constitucional, que creo que un poco el doctor Ramírez se refirió a eso, que nunca fue una garantía. No voy a rehuir la pregunta, pero voy a darle seguimiento a la forma como comenzábamos, ¿no? Para después dar respuesta a esto. Porque la pregunta que se nos hacía era, bueno, ¿qué representa el título del Canal de Panamá? Y mientras escuchaba a Alfredo Ramírez, el profesor Bernal, fui tomando unas notas, ¿no? Y si yo me hago una pregunta, ¿qué representa el título del Canal de Panamá? Bueno, es nuestra historia. El título del Canal de Panamá es nuestra historia. Porque cuando se negociaron los tratados y se sabía cuándo el canal regresaba a manos panameñas, en ese momento estaba toda la historia de lucha de todas las generaciones de panameños que vislumbraron en algún momento que ese día iba a llegar. Entonces el título del Canal de Panamá es nuestra historia. Y a partir de ahí viene el otro aspecto. El título del Canal de Panamá no es una simple reforma a la Constitución. Cuando se le introdujo en 1993, recién retornamos a la democracia. Yo me atrevo a asegurar y lo puedo sustentar que el título del Canal de Panamá es la Constitución del Canal de Panamá. Dicho de otra manera, es la Constitución del canal dentro de la Constitución. No me voy a adelantar porque esto forma parte de mi participación mañana, no me voy a espoliar. Me decía una vez mis hijas, no te vayas a espoliar, papá. Pero tengo que decirlo porque me motiva a escuchar a Alfredo y al doctor Bernal en cuanto a esto, para poder después dar respuesta a tu inquietud. Si tomamos en cuenta que el título del canal es la Constitución del Canal de Panamá, es el gran reto a asumir dentro del proceso constituyente que se está llevando a cabo. Y ese título, esa constitución del Canal de Panamá fue también formulada, hayan sido no conscientes los que participaron ahí, me atrevo a pensar que sí, que las pensaron para dentro de los 50 años adelante, en 1993, 50 años que todavía no se han cumplido. Porque bien lo decía el profesor Bernal, lo dijo hace un momento, que la manera, la forma como está estructurada la Constitución es un referente a seguir para la administración del Estado panameño. Y por eso digo, nos adelantamos, nosotros los panameños que somos muy poco dados a planificar y pensando en el futuro, pensando en los próximos 20, 30, 40 años que sí hace la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, quienes elaboraron ese título lo vislumbraron así, para dentro de los próximos 50 años, de manera tal que todavía no hemos alcanzado a desarrollar en plenitud el título del Canal de Panamá. Y la otra importancia del título del Canal de Panamá fue el contexto en el que se aprobó. Por aquellas cosas de la vida, los grupos que se opusieron a la dictadura están en el poder y proponen la reforma a la Constitución. ¿Quién iba a imaginarse que en democracia lo que no habían logrado por buena lid los grupos que mantenían el soporte político a la dictadura, en democracia lo iban a lograr? Y ese fue el grupo que ganó las elecciones en 1994. Pero también tuvieron la visión país, que aun cuando la decisión de introducirle el título del canal no la habían tomado ellos, tuvieron la altura. Muy pocas veces nuestra clase política tuvo esa visión de ratificar ese título del Canal de Panamá. Ese fue el contexto en el que se aprobó. De ahí la importancia, el valor, el significado que tiene el título del Canal de Panamá. Y viene una parte importante para ir terminando en esta primera participación. En el canal, en el título se preveyó lo de la ampliación del canal. Y fuimos tan exitosos que en un tiempo relativamente corto logramos ese objetivo, esa visión país. Yo me imagino que si nosotros no hubiéramos tenido ese título del canal con la calidad de profesionales que elaboran en la autoridad del Canal de Panamá, quizás todavía la ampliación estaría como la construcción, voy a decir uno cercano, como el estadio Rico Cedeño de Chitré, que llevan 12 años construyendo y dando y no han terminado, ¿sí?
Ahí ayer escuché en las noticias que el otro año sí ya se va a terminar. Bueno, nos damos cuenta la concepción con la que se hizo el título del canal con respecto a la visión de la ampliación y el éxito que se alcanzó. Termino con esto, para una conclusión en esto. Definitivamente que el título del Canal de Panamá, quienes lo vislumbraron, le dieron forma, no lo pensaron como el mundo perfecto. En materia jurídica no hay el mundo perfecto, pero sí el mundo posible. Y ha sido un mundo posible al grado tal que hemos sido capaces de desarrollarlo, de asumir la responsabilidad de la administración del Canal de Panamá de forma exitosa, porque tenemos un marco jurídico que sirve de soporte, de referencia al resto de la normativa constitucional para hoy día sentirnos orgullosos en llevar un evento como este en el lugar en que nos encontramos. Y termino entonces sí con tu inquietud. Todo proceso constituyente, sea de reforma o sea de aprobación de una nueva constitución, es un gran reto. Definitivamente que es un gran reto. ¿Cómo se alcanza resultados positivos, como fue la incorporación del título del Canal de Panamá? El profesor acá lo ha mencionado y yo lo he elaborado en algunos de mis trabajos, a través de un pacto constituyente. Porque si la Constitución es de todas y de todos, bueno, todas y todos tenemos que estar en ese pacto constituyente. Para que sea producto de ese pacto constituyente en el que se tomen las grandes decisiones de los temas que se van a abordar al momento en que se convocada la constituyente se vayan a debatir. Y es probable, yo me atrevo a pensarlo, que si nosotros los panameños tenemos una altura de mira en ese pacto constituyente, lleguemos a un acuerdo de excluir el título del Canal de Panamá de ese debate, no porque no se pueda debatir, sino porque ya alcanzamos una meta con respecto a eso. Y sería un error político que no lo veamos desde esa perspectiva y no nos demos esa oportunidad de que sigamos manteniendo tal y como está ese mundo posible que está recogido en el título del Canal de Panamá en el futuro cambio constitucional que se está llevando a cabo, se está gestando y hay que afrontar. Vamos a concluir esta ronda inicial con el doctor Ritter y le voy a reformular un poco la pregunta. El título constitucional son 9 artículos que por 30 años se han sostenido y verdaderamente han demostrado un gran éxito de las más de 100 personas que participaron en su elaboración. Pero comentaba aquí el doctor Rigoberto que quizás se hizo pensando en 50 años. En algún momento quizá haya, por cambios en el mundo, que modificar algo en el título constitucional. ¿Usted cree que en este proceso constituyente se debe excluir el título constitucional? Pero le agrego, si en algún momento tuviéramos que modificarlo, ¿cuál cree usted que debería ser el mecanismo? Bueno, Camila, mira, el doctor Rigoberto se guardó algunas cosas porque él va a hablar mañana. Yo hablé esta mañana, así es que yo no me tengo que guardar nada. Yo lo puedo decir todo. Yo no le tengo miedo, yo le tengo pavor a que en una asamblea constituyente originaria, como es la que se ha planteado, el canal quede exento de las garras, de las ambiciones de quienes vayan a ocupar, de quienes vayan a ser elegidos en esa asamblea constituyente. Yo quisiera tener el optimismo del doctor Bernal en el sentido de que toda situación es susceptible de mejorar, es perfectible, como en efecto toda situación humana, todo acto humano es susceptible de mejorar. Y ahora voy a usar una palabra que me duele con mis colegas académicos de la lengua, pero también es susceptible de empeorar. Es empeorable. Lo que ya se tiene también es empeorable. Mire, cuando se decidió que el título constitucional del canal, o que el canal se elevara, se hiciera una constitución del canal, como ha dicho Rigoberto,
era porque no queríamos darle la suficiente estabilidad y sacarlo de los vaivenes de las leyes, de las mayorías fluctuantes que hay en la Asamblea Nacional. El canal es la única institución creada en la Constitución. Mañana puede desaparecer la Caja del Seguro Social, mañana puede desaparecer el Ministerio de Relaciones Exteriores, mañana puede desaparecer cualquier institución panameña. Por supuesto, no los órganos del poder ni el Tribunal Electoral, esos son los órganos, los que constituyen los órganos del poder o los órganos de fiscalización, como es la Contraloría. Pero la única institución que está creada en la Constitución es el Canal de Panamá. Y la razón de eso, que lo tuvieron muy claro en 1993, cuando se estaba desmontando por completo la zona del canal y preparándonos para recibir el canal, se dijo muy claramente, vamos a hacer una ley para la autoridad de la región interoceánica. Eso se puede cambiar en cualquier momento, pero lo del canal lo vamos a meter en la Constitución precisamente para que no se cambie. Eso lo hace que es inamovible. No, yo sé que con el tiempo pudiéramos llegar a un consenso para modificarlo si es que hubiera esa necesidad. Pero por ahora, porque lo he visto, lo he leído, lo he percibido en redes sociales y en medios de comunicación, hay demasiado interés en meterle la mano al canal. ¿Por qué? Ha sido exitoso, ha sido una gestión muy exitosa y en buena parte, yo creo que en esto sí coincidimos todos, se le atribuye a que el canal tiene un título que lo protege, un título que lo aísla de los vaivenes de la política, y así fue como se concibió. Yo les digo, por ejemplo, para mí el puesto de administrador del canal, ahora administradora, es el segundo puesto más importante del país. Eso incluye vicepresidentes, incluye alcalde de Panamá, incluye ministro, incluye todo. Y sin embargo, esa responsabilidad se la dejamos a 11 personas, a los 11 miembros de la Junta Directiva. Hay otros cargos que necesitan ratificación de la Asamblea o elección popular. Necesita nada más el voto de 11 personas, que por 7 años va a administrar el canal. Eso fue como lo quisimos hacer y de eso hace 30 y más años y ha funcionado bien. Cuando uno entra a un proceso constituyente, yo sé que el doctor Bernal y yo somos compañeros desde el colegio, y yo sé que con esto podemos distanciarnos un poquito con esto que voy a decir, pero cuando se entra a un proceso constituyente originario, no hay ninguna limitación. O sea, nadie puede garantizar que el título del canal no se va a tocar, porque precisamente por eso es originario, porque sabemos que hay asuntos que no se van a tocar o que si se tocan es de una manera muy formal. Por ejemplo, nadie piensa en que en Panamá se va a acabar el habeas corpus o los recursos de amparo de garantías constitucionales o el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Nada de eso se va a cambiar. Eso está ahí en nuestras constituciones desde 1904 y en todas ha aparecido. La del canal no estaba en ninguna constitución, apareció en 1993, producto de un acuerdo importantísimo entre dos fuerzas antagónicas como ninguna, que en ese tiempo, para los que no se acuerdan o no habían nacido, como hay muchos aquí, en el año 93, a 3 años de la invasión, se logró un acuerdo entre el partido que había ganado las elecciones y le habían sido anuladas, era el Partido Panameñista y la Alianza, y el PRD, que era el partido que se interpretaba, era la vocería del gobierno que acababa de ser derrocado en la invasión. Bueno, esas dos fuerzas, las principales del país, en aquel tiempo bipartidista,
se pudieron poner de acuerdo solamente en dos cosas: en abolir el ejército y en hacer del Canal de Panamá una institución con rango constitucional, precisamente para evitar que quien fuera que gobernara, uno u otro u otros, no tuvieran la tentación de meterle, vamos a decir, manos al canal. Y yo eso lo celebro que haya sido así y que además se haya respetado a lo largo de estos 30 años. A mí, yo fui el primer ministro para asuntos del canal y todavía recuerdo, a veces lo relato, y una pregunta de un funcionario de la Comisión del Canal de Panamá, que entonces se llamaba, me dijo, venga para que escoja el lugar donde usted va a operar. Y yo le dije, el día que el ministro para asuntos del canal tenga una oficina en el edificio de la administración, se acaba la autonomía del canal. Porque nosotros estamos acostumbrados a que los ministros son los jefes de las instituciones y el canal está concebido para que el administrador sea. Y así está en la Constitución, así está en la ley. Entonces es una institución difícil de comprender, de manejar, y a pesar de esa comprensión, a veces siento que así como se requiere, doctor Bernal, una alfabetización constitucional, a veces también se requiere de alfabetización canalera, porque no lo acabamos de comprender lo complejo que es esta organización, pero también lo efectivo que ha sido. Por eso concluyo como comencé. Yo al proceso constitucional, que no tengo ninguna duda que Panamá necesita un remozamiento de la estructura del Estado, pero cuando me llega el temor, el pavor más bien, de que caigamos en la tentación de decir que está bueno ya 30 años, el canal debe, como nos dijeron hace 30 años, panameñizarse un poco, y ese es el paso que yo todavía no estoy como preparado para ver, y espero que los pocos años que me queden de vida no tener que ver el desmembramiento de esta organización tan importante. Ahí nos quedó pendiente ver si... Ahí nos quedó pendiente si en algún momento, por cambios en el mundo, hubiera que hacer una modificación que se determinara fuera necesaria, cuál podría ser un mecanismo sin necesariamente abrir todo un compás, o sea, alguno que usted recomendaría. Pero voy a pasar un momento con el doctor Bernal mientras piensa su respuesta. Doctor Bernal, el título constitucional, con sus 9 artículos, como comentábamos, ha sido un éxito si vemos los resultados que ha dado el canal. E incluso es un modelo que toda institución busca seguir con la ACP. Cuando se habla de que tenemos problemas del agua, todo el mundo quiere que el IDAN sea como la ACP. Tenemos un problema en educación, todo el mundo quiere que el MEDUCA se convierta en un modelo de ACP. Ese ejemplo a lo que todos aspiramos que nuestras instituciones se vuelvan. Entonces, si es, por decirlo así, el más perfecto con el que contamos, o el mejor, ¿por qué abrirlo a una modificación? O sea, ¿por qué abrir una modificación a algo que está funcionando y a lo que todo el mundo aspira? A mí me deja muy mal sabor el pavor de Jorge Eduardo, porque yo no veo, sinceramente lo digo, yo acabo de decirle a ustedes, nosotros tenemos 20 meses de estar haciendo lo que no ha hecho, por ejemplo, la ACP, que debe salir, así como salió a promover la ampliación del canal, salir a alfabetizar sobre el canal, como muy bien lo acaba de acotar Jorge Eduardo. Eso es lo que tienen que hacer. Salir a explicar a todos los sectores de la población por qué es importante el canal, el título del canal, y por qué hay que preservar todas las cosas que haya que preservar con relación al canal, lo cual es una cosa que tiene que hacerse. Por eso le decía que yo me congratulo en nombre del equipo que estamos trabajando por una nueva constitución, de que estas cosas se empiecen a abordar, y ojalá que otras instituciones hagan lo mismo, abordar su situación y alfabetizar con relación. ¿Por qué no lo hacen con la educación las universidades? Entonces, yo creo que lejos de poner distancia, hay que buscar, son puentes de acercamiento para con la población.
porque, digo, sin ánimo a hacer preguntas indiscretas, aunque Oscar Wilde decía que no había preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas, ¿verdad? ¿Cuántas personas de los 4,5 millones de panameños conocen el canal? Esa es una manera de empezar a alfabetizar, llevar a la población, como se hizo cuando se hizo la ampliación, la información necesaria, y vamos bajando los temores y busquemos las cosas positivas. Yo entiendo perfectamente bien que hablar de una nueva constitución, a algunos no lo digo por Jorge Eduardo, a algunos los puede asustar, yo lo atribuyo a distintas causas. Hay quienes están tan cómodos con la corrupción que favorece esta constitución, que cuando usted le dice que hay que cambiársela, se asustan, ¿no? Entonces, decía Malraux, no son las momias las que conservan a Egipto, es Egipto el que conserva las momias. Entonces nosotros tenemos que empezar a espantar un poco de fantasmas que hay y sentarnos a dialogar, conversar y avanzar como se hizo con el título del canal. Cuando eso se discutió, y perdón por la alusión, yo fui uno de los pocos panameños que fue a la asamblea con relación a la discusión del canal cuando estaban preparándose ese título, y que se hicieron muchas reuniones para alcanzar ese título del canal. Así que yo sé de qué se está tratando, y en este momento nosotros no estamos pensando, a mí no se me había ocurrido tocar el título del canal. Y donde he ido, a mí nadie se me ha acercado a decirme, oye, Bernal, vamos a que se cambie, además que yo no soy el que va a cambiar nada. Pero yo sí creo que nosotros, si logramos hacer esta tarea de la alfabetización, como la llamamos, que no es otra cosa que prepararnos para el cambio constitucional, vamos a poder hacer las cosas bien, así como se hizo la ampliación y así como se han hecho tantas otras cosas, y tenemos bastante por delante. Panamá no es solo un canal, Panamá es también una población que vive ahora mismo unas situaciones de desigualdades preocupantes y que nos sitúan en una situación de estar sentados en un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento. Por eso es que es conveniente estas conferencias, y la ACP, con todo el respeto por sus directivos, junta directiva, gerentes, administradores y demás, tiene suficiente estructura, mecanismo, fondo para ayudar a esa alfabetización. Si lo quieren hacer exclusivamente sobre el canal y el por qué se debe quedar el título, bingo, eso es lo que se requiere. Lo que no puede hacerse es eludir la responsabilidad de participar en el proceso constituyente, porque una constituyente no puede ser excluyente, ahí tenemos que estar todos, y entre más presencia tenga el canal, mejor nos va a ir a todos. Esa es mi opinión. Pero usted cree que hay manera de separar, y eso es un poco la pregunta grande. De separar. ¿Usted cree que el título de todas maneras debe quedar ahí o...? No, es que el enfoque, y con todo respeto, es equivocado. Nadie está hablando de separación, estamos hablando de unión, que haya una mayor unión, ¿verdad? No solamente del título del canal, sino de todo lo que encierra una nueva constitución para el canal, para Panamá como país. Entonces, hay que meterle un alto a sembrar dudas, confusiones de que se quiera hacer y volver. Es todo lo contrario. Una nueva constitución, y lo dicen los teóricos y los doctrinarios, y me corregirá aquí el profesor Rigoberto, ¿verdad? Tiene una función integradora, no disociadora. Una constitución busca cohesionar. Una constitución, en el caso nuestro, Panamá, panameños, que bastante nos hace falta para ser ante todo panameños, nos va a servir para fortalecer nuestra identidad nacional. Y nos va a, en mi opinión, nos debe servir también para fortalecer todo lo relativo, no solamente al país, los órganos del Estado, las instituciones, las garantías, en fin, todo lo que conlleva una estructura estatal, y en el caso nuestro, ¿no?, situación que no tienen otros países, lo que se refiere al canal, que es uno, vuelvo y repito, un bien que nosotros tenemos que preservar. Primero, en beneficio de nosotros. Y segundo, porque nosotros no somos una isla, vivimos en una sociedad mundial con sus altibajos, con una geopolítica que está girando más rápido que el reloj, y tenemos que estar nosotros preparados para eso. Entonces, para mí, quien dice hoy Panamá, dice canal, pero también dice educación, también dice evitar tantas desigualdades. Y yo hago la invitación formal, con la responsabilidad que nos cabe como secretaría, de que la ACP, concretamente, con nombre y apellido, tiene que entrar de lleno en este tema de la nueva Constitución.
Para preservar el título del canal, sí, pero también para aportar a la necesaria alfabetización que este país requiere sobre el tema, no solamente del canal, sino de las instituciones. ¿Qué mejor protección para un canal y para sus trabajadores y para sus empleados y para su directiva, etcétera, de tener un Estado con instituciones fuertes, democráticas, con un órgano judicial independiente, con un órgano legislativo que no sea disfuncional, con un órgano ejecutivo que no sea hiperpresidencialista? Todas esas cosas también van a favorecer el canal. El canal no lo podemos ver como una cosa aparte. Algunos que trabajan en el canal te dicen, cuando se encuentran contigo, ustedes los de allá, como tuve que interpelar una vez a una abogada que me vino con ese tumbado, ustedes los de allá. Yo le digo, ¿quiénes son los de allá? ¿Y quiénes son los de acá? Si aquí todos somos panameños ante todo. Entonces, unamos esfuerzos, unamos ánimos, pavores y temores, todo lo que quieran, todo es bienvenido. Pero los pavores, los temores y los sinsabores son para ser resueltos a través de un diálogo nacional, que es lo que tenemos que hacer, que no lo hemos tenido desde que se cayó la dictadura. Ese fue el error, que no hubo una transición democrática como la han tenido otras sociedades y les ha ido mejor de lo que uno se imaginaba en medio de todos los problemas que son propios a toda sociedad moderna. Pero nosotros tenemos que salir de esa visión pesimista, de esa visión que por momentos pues, nos distancia en lugar de acercarnos. Yo creo que hay que ir pactando, esto es un tejido que hay que ir tejiendo, pero no al estilo de la mujer de Ulises. No vamos a tejer de día para que vengan otros de noche a deshacer lo tejido. Entonces, mi posición, como ciudadano ante todo, la ACP tiene que ser actor en la nueva Constitución. ¿Por qué? Para proteger el canal. Así de sencillo, para proteger el canal. Porque ¿quién mejor que los de ACP conocen, ¿no?, qué es, qué hace, para qué lo hace, cómo lo hace el canal? Que yo sepa, aquí en Panamá no hay nadie que sepa más que los que están allá adentro. Desde el empleado más sencillo hasta el último de arriba. Pero si se mantienen al margen, creo que se cometería un error y entonces sería a mí, Jorge Eduardo, a quien le daría pavor y temor si no se incorporan. ¿Quiere comentar algo o pasamos al doctor Ramírez? No, sí. Bueno, en vista que el doctor Bernal también tiene temor como yo, sí quisiera decir algo muy breve. Mire, la estructura del canal es tan compleja, pero también es muy sofisticada y por lo tanto es muy vulnerable, muy fácil de atacar desde el punto de vista político. Si usted le pregunta en Panamá, oye, ¿ustedes quieren que el administrador del canal lo elijan 11 personas o ustedes quieren que lo elija popularmente? ¿Qué va a decir yo quiero votar si ese es el tipo más importante o la funcionaria más importante? Si usted le pregunta, ¿usted quiere que el canal tenga un régimen especial, un régimen laboral especial? O sea, que todos los empleados del país o se rigen por el Código Administrativo o se rigen por el Código de Trabajo, pero que el canal tenga un régimen laboral especial solo para ellos. Mire, si yo me pongo a decir todos estos asuntos que tiene el canal por su complejidad y los someto demagógicamente al escrutinio público, seguramente la mayor parte va a querer que se cambie el título constitucional. Es demasiado complejo, es demasiado, si se quiere, sofisticado, porque todos estos temores surgieron cuando se estaba discutiendo el título constitucional, cuando se estaba discutiendo la ley orgánica de la autoridad del canal. Y era muy fácil. Lo que pasa es que en esto hay instituciones, y esta es una de ellas, que dependen de una voluntad política, pero que no resisten. Yo sé que esto suena muy feo otra vez y no quiero seguir en esta polémica, pero suena muy feo de decir que hay cosas que no se deben modificar. Hay cosas precisamente por lo complejo que es. Y yo sigo pensando que con las normas generales, pues son muy pocas. El título constitucional no es una constitución entera en sí mismo. Son unos 6 o 7 artículos básicos y se deja todo a la reglamentación de la Junta Directiva.
Si uno les dice, ¿ustedes quieren que la junta directiva, esos 11 señores, esas 11 personas, tengan tanto poder como la Asamblea Nacional? ¿Qué va a decir la gente? No. Entonces, por eso es que yo soy un defensor, y también advierto, para aclarar, yo no participé en la elaboración del título constitucional. En la ley orgánica sí, pero en el título constitucional. Y también tuve algunos temores, pero la experiencia me enseñó que eso era lo mejor que podíamos tener, y no le encuentro en este momento, después de 30 años, un solo aspecto de ese título que yo quisiera que se cambiara. Doctor González, breve y pasamos al doctor Ramírez. Voy a verlo desde una perspectiva muy positiva. Hace más de 100 años atrás, nadie creía la posibilidad de que una mujer ejerciera la profesión de abogada. Eso estaba prohibido en la ley. Hubo una mujer visionaria que retó el sistema. 100 años después, yo me siento orgulloso que la Corte Suprema nuestra no solamente esté presidida por una mujer, sino que la mayoría son mujeres. Eso es un logro, eso es ser positivo. Clara González no lo llegó a ver, lo estamos viendo nosotros. El tema de la alfabetización constitucional. Yo todas las noches, cuando yo me despierto, me pongo a ver el canal del canal. Todos los días están haciendo alfabetización, profesor. Todos los días, el canal de Panamá, léanlo, véanlo. ¿Sí? Y a mí me da una gran satisfacción, un gran orgullo, esa alfabetización diaria y permanente. Al grado tal que cuando nosotros tenemos que afrontar el tema del fenómeno del niño, es como si fuera la primera vez. Ya la autoridad del Canal de Panamá tiene todos los proyectos y todos los planes para afrontar el fenómeno del niño. Eso es alfabetización constitucional. Entonces lo que quiero decir es que nosotros sí tenemos que asumir retos, tenemos que entender que los tiempos nos traen cambio. Pero es probable, profesor, no lo veamos también de otra forma, que comencemos la alfabetización de lo del Canal de Panamá, que se hace todos los días, o de la alfabetización de ciertas partes de la norma, y nos vamos a dar cuenta que el problema es que eso está allí. Como yo he escuchado gente decir, yo no sabía que eso estaba en la Constitución. Entonces el problema no es falta de Constitución. El problema es, como usted siempre nos los enseñó, tener un ciudadano más empoderado en sus derechos que están en la Constitución. En el tema del título del canal, empoderarnos de creernos de lo que hemos sido posible. Y que sí, si vamos a afrontar el posible cambio constitucional, tomar conciencia que nosotros ya logramos un objetivo. El objetivo que logramos es donde estamos en este momento. Ya alcanzamos ese objetivo y que lo hemos estado desarrollando con mucha responsabilidad. Producto de eso es el título del Canal de Panamá, y que si llegamos a un acuerdo político, yo me atrevo a pensar que producto de esa alfabetización lleguemos al acuerdo que el título del Canal de Panamá se quede tal y como está. Doctor Ramírez, usted sí participó en la elaboración del título constitucional como parte de esa comisión presidencial. Si nos puede decir muy brevemente, en momentos en que estamos pensando en reformular nuestra Constitución, ¿cuál cree usted que fue la clave del éxito para generar esos 9 artículos y cómo podemos llevar ese espíritu al resto de la Constitución? Yo creo que el espíritu, la necesidad tiene cara de perro. Y en el fondo el país tenía un problema fundamental. El país tenía, es decir, fracasar en dotarnos de un régimen que permitiera asumir el control del canal en forma eficiente y en cumplimiento del Tratado de Neutralidad era de vida o muerte, ¿no? Y reitero, yo creo que los panameños, o eso creo que el que lo dice es el presidente Pérez Valladares, tenemos quizás con el canal una inteligencia colectiva, o podemos, cuando se trata de temas del canal, pues los panameños sacamos lo mejor de nosotros mismos. Eso es posible, pero también eso es fruto de circunstancias. Y eso es lo que yo quería señalar hace un rato. Y es en parte mi preocupación y no porque, es decir,
el título constitucional supone una serie de limitaciones y renuncias autoimpuestas a los poderes constituidos, fundamentales. La facultad nominadora, el Ejecutivo y el Legislativo la ejercen, pues con el canal la ejercen en forma muy limitada. Ya apuntaba Rigoberto y Ritter que genera mucho escozor que el presidente de la República y la Asamblea no tengan nada que decir sobre la persona del administrador. El Ejecutivo y el Legislativo renuncian a la facultad de poder determinar la mayoría de la Junta Directiva. La potestad reglamentaria fundamental en el órgano ejecutivo, el Ejecutivo renunció. Es decir, los gobiernos de Endara y el gobierno de Pérez Valera renunciaron a esa potestad de reglamentar las leyes. Las reglamenta la Junta Directiva del Canal. La Contraloría renunció al control previo. Los trabajadores renunciaron al derecho a huelga. Eso fue una serie de renuncias y limitaciones autoimpuestas. ¿Que eso es fácil repetirlo? Bueno, puede ser. A lo mejor también esa inteligencia colectiva nos permitirá volver a hacerlo. Pero ese es un debate que evidentemente es justo abrigar temores respecto de él. Entonces, ¿cómo se logró eso? Bueno, se logró con dificultad. Eso no fue fácil. Si ustedes recuerdan los debates en ambas asambleas, tanto en la que se condujo bajo el presidente Endara y bajo el presidente Pérez Valladares, los mismos argumentos que escuchamos hoy, que es una república dentro de otra república, que íbamos a reemplazar un enclave por otro, que el canal debía incorporarse a la administración pública, y son argumentos que calan. Es decir, pues, resulta en cierta forma premunir a la entidad de esta serie de atributos puede resultar odioso cuando uno lo mira en un entorno que no sea el más calmado y el más mesurado, pero es lo que ha determinado la clave del éxito. Y realmente yo creo que los primeros puntos en que hubo coincidencia es la necesidad de estos atributos para pedir prestado un concepto del derecho administrativo exorbitantes. Son facultades exorbitantes, no son usuales, son singulares, son peculiares, pero son necesarias. Y el tiempo ha demostrado su éxito. De forma que cuando uno se enfrenta a la posibilidad de que haya un cambio importante, fundamental en eso, evidentemente genera preocupación. Naturalmente, pues, pavor, como señala Ritter, o en mí abriga temor. Y no porque todo no pueda ser objeto de debate. Todo en la vida puede ser objeto de debate, y más si lo hace el soberano. Es decir, es muy difícil en un razonamiento dialéctico sostener que el soberano reunido en un ambiente de transparencia y de democracia debata y resuelva, y oponerse a lo que allí se debata es muy difícil. Pero todos sabemos que existen matices, entresijos en todo ese proceso en el que las cosas pues no son tan sencillas como parecen, ¿no? Y por eso es que yo creo que cualquiera que sean las iniciativas en que desemboquen estos esfuerzos pues, de modernización del aparato estatal, en lo que respecta al canal, tienen que tomar en cuenta estas particularidades. Doctor Bernal, un pensamiento final breve para responder a los tres planteamientos que nos han hecho aquí. Que dejen el favor. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 4 participantes. Nada más para resumir algunas de las ideas. El doctor Bernal aquí nos ha planteado la importancia de que la gente conozca el título constitucional del canal, que estoy de acuerdo con usted, estoy seguro que muchos nunca se han leído los 9 artículos, son como 2 páginas y media, los 9 artículos, y que eso preocupa, porque incluso creo que está en el interés del Canal de Panamá para que no le suceda al título constitucional el fenómeno que le sucede a las vacunas, que su éxito se vuelve su mayor maldición, porque a la gente se le olvida por qué era tan necesaria la vacuna, porque la enfermedad desaparece. Asimismo, mientras más nos distanciamos
de quienes formaron el título constitucional, tenemos que tener cuidado de que la gente no se olvide por qué era necesario en primer lugar. Pero al mismo tiempo, creo que del lado acá de la mesa, una invitación a la cautela, creo que es lo que podemos resumir más que el pavor, en todo este proceso ir piano y tomar en cuenta un poco el esfuerzo que tomó hacer ese título constitucional en primer lugar y no dejarlo por fuera. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que los asistentes hayan disfrutado de este panel, de este debate académico con las posiciones sobre qué significa una constituyente en el título constitucional en un momento en que se está discutiendo una constituyente. Así que gracias a todos.